Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz, sé mi luz, sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Hola, otra vez con ustedes en un nuevo video. Bueno, estamos en el mes de diciembre y en este que es tu canal. ¿Qué te parece si recordamos? Yo quería recordar en esta gran historia de amor que es Navidad, donde el protagonista principal es Jesús. Tenemos a la Virgen María, José. em, Hay una parte de esta historia, una parte donde hay personajes que son muy importantes, pero de los que se habla muy poco. ¿Quiénes son ellos? Los pastores. De los pastores, ¿qué sabemos? Que estaban afuera en la noche, cuidando del rebaño que tenían, del rebaño de ovejas, que se aparecen los ángeles y le hablan acerca del nacimiento del Mesías. Pero de estos pastores no se dice mucho, no se habla mucho. A veces como que se pasa muy desapercibido eh, a estos pastores. Se los pasa muy por encima. Y, y creo que la parte de ellos, aunque sea muy eh, humanamente pequeña, la parte de ellos, la parte de donde lo que ellos están haciendo, su protagonismo, por decirlo así, en esta historia, pareciera pequeña desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque ¿quién se pone a pensar en los pastores? Nadie, muy pocas personas. Y yo quería hablar de ellos. ¿Quiénes eran estas personas? Si recordamos, ellos estaban afuera descansando, cuidando las ovejas, y de repente se aparecen los ángeles, le anuncian el nacimiento de Jesús y nada más. Y después van, dice, a adorar al niño, van y lo buscan. ¿Quiénes eran estas personas? Estas personas, eh, a comparación de de los fariseos que estaban en el templo, eh, del ejército romano, eh, ni siquiera existían para estas personas de tanto renombre o de tantos títulos y todo eso. Eran personas que eh, si leían muy poco, si escribían muy poco. Eh, Ellos hacían el trabajo más feo, por decirlo así, porque era cuidar de un rebaño. No era un trabajo importante, no era visto importante. Se los tenía como gente casi despreciable. A ellos no se los invitaba a fiestas, a ellos no se los invitaba a una cena. eh, Inclusive la gente pasaba lejos de donde estaban ellos porque estaban con los animales y el olor que ellos tenían era el olor a los animales. Ellos tenían olor a ovejas, porque las cuidaban desde que nacían. Bueno, se encargaban de la lana de las ovejas, se encargaban
del alimento, se encargaban de que estuvieran todas, se encargaban de que los animales como los lobos o los perros no las lastimaran. La mayoría del tiempo estaban solos. Si comían comida que se hacían ellos en algún tallito, un poquito de fuego, o sea. Y cuando iban a sus casas, eran casas pobres, eh, donde no había lujo, no había riqueza, no había para comer. Hasta ahí llegaban. No se podían vestir a la moda. eh, no podían ir al templo, no podían ir a lugares donde hubiera gente de alta alcurnia, porque eh, no se veía bien. Pero resulta que cuando Jesús nace, Dios envía a los ángeles. Imagínense, los ángeles celestiales, los hermosos ángeles de Dios, los ángeles que están al lado de Dios. Dios manda a esos hermosos ángeles a donde están estos pastores, a anunciarles que el rey, que el Mesías había nacido. El ángel le dice: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y acá está el punto. ¿Por qué Dios no envió a sus ángeles a esa gente que tenía títulos, tenían casas hermosas, tenían propiedades, tenían un léxico perfecto, tenían tal vez hasta un lugar hermoso para recibir a estos ángeles, o algún palacio donde estos bellos y hermosos ángeles celestiales podían estar allí cómodos, donde habían hermosas mujeres, donde habían caballeros? ¿Por qué los manda a donde están los pastores, los despreciados, los que olían mal, los que no sabían el léxico, era muy corto, se podría decir que eran personas brutas, que no tenían un léxico, una forma de hablar eh, muy elevada? Los manda a ellos. ¿Por qué hace eso Dios? Y Dios siempre nos va enseñando. En todas las cosas que Dios hace, nos enseña. ¿Y por qué? Porque Dios no ve como vemos nosotros. Él no mira como miramos nosotros. Él mira más profundamente. Estos pastores, en su simpleza, en su ignorancia, desde el punto de vista humano, en su falta de formación, en su falta de riquezas y de todo eso, ellos, al ver los ángeles, quedaron como atónitos. O sea, los ángeles de Dios, del Dios de ellos, inmediatamente se van a buscar al Mesías y van y lo adoran. Tal vez, si
fijémonos en una parte. Cuando Zacarías era un sacerdote del templo, de muy buena familia, es el que llega a ser papá de Juan el Bautista. Cuando se le aparece, él va a hacer la ofrenda, le tocaba ese día entrar él solo al templo a hacer la ofrenda al altar a Dios. Se le aparece el arcángel Gabriel y le anuncia: tu mujer Isabel dará a luz un hijo, preparará el camino del Mesías, le dice todo eso Gabriel, el arcángel Gabriel. Y Zacarías, siendo una persona que sabía de las profecías, que tenía su estudio, su preparación, era un sacerdote del templo, no cree en las palabras de Gabriel. Le dice: pero ¿cómo? Si mi mujer es anciana y yo también, esto no puede ser. Y Gabriel se enoja y le dice: yo soy Gabriel, y por dudar, por no creer, te quedarás mudo por 9 meses hasta que nazca el niño. ¿Mm? Con autorización de Dios, Dios a través de Gabriel lo castiga a Zacarías, porque si le está diciendo el ángel lo que va a pasar y no le cree, lo castiga, lo reprende. En el caso de María, de la Virgen María, una niña humilde de su casa, ella confía absolutamente cuando el ángel Gabriel le dice: darás a luz un hijo. Ella inmediatamente cree y le dice que sí. Y estos pastores ni siquiera dudaron de lo que los ángeles le dijeron. Inmediatamente fueron al lugar donde ellos le dijeron y adoraron a Dios. ¿Qué nos enseña eso? Que si no somos humildes de corazón, si no tenemos esa humildad, esa inocencia, cuando Jesús dice: sean como los niños, nos está diciendo que tengamos esa inocencia que tienen los niños, que no rebusquemos las cosas, que no estemos analizando, pensando, no, que seamos humildes de corazón, porque Dios busca nada más que a los humildes de corazón. No busca a las personas por el título, por la belleza, por la altura, por la riqueza, no, porque casi siempre las personas que tienen mucho dinero y muchos títulos viven para eso, para sus títulos y para sus riquezas. No tienen tiempo para Dios, porque tienen que trabajar mucho, tienen que producir mucho, porque tienen que tener mucho dinero. Y si tienen títulos, quieren más títulos y más títulos, y están envueltos en todo eso. No tienen tiempo para Dios. Entonces, los humildes son los que tienen tiempo para Dios. Que no quiere decir que el que tenga un título o una buena posición económica no sea humilde. Los hay. Pero los títulos, las riquezas, el materialismo en sí, aleja a la persona de Dios, porque se siente satisfecha por todas esas cosas del mundo, porque las amistades los buscan, porque son queribles, porque son buscados. Entonces, ese ritmo de vida, ese mundo está muy apartado de Dios. Y Jesús, en una parte, le dice al Padre: te doy las gracias porque estas cosas no se las has revelado a los intelectuales, sino a los humildes. La persona humilde de corazón es la persona que busca a Dios. Es la persona que no vive para el trabajo, sino que trabaja por necesidad de trabajar, porque hay que trabajar, ¿cierto?
pero no viven para el trabajo, no viven para comer, no viven para que los demás vean lo que tengo, lo que hago o los títulos en la pared. Viven para Dios y lo que hacen, lo hacen para Dios. Y no buscan más de lo que pueden llegar a tener. Se conforman con lo que tienen, eso lo cuidan para gloria de Dios. No quieren, no se embarcan en eso de querer más y más. Y más tienen y más quieren, y más tienen y más quieren. Entonces, la persona que tiene lo necesario siempre busca a Dios y se conforma con eso que tiene. Y nunca va a dudar de la palabra de Dios, porque lo más sagrado, lo más importante en su vida es Dios. Entonces ahí está el primer mandamiento: amarás a Dios con toda tu mente, tu corazón, tu alma. Amarás a Dios. Estos pastores daban la vida por las ovejas. Si tenían que pelearse con un lobo, y los lobos, si ustedes deben de saber, si no, busquen qué tamaño puede llegar a tener un lobo. Son mucho más grandes que un perro y son mucho más agresivos que un perro. Un lobo puede matar a una persona muy fácilmente. Ellos entregaban su vida porque no tenían armas como las que hay ahora. Tenían un bastón, un palo, con eso se defendían. Y defendían al rebaño. Y si tenían que estar toda la noche despiertos, o gran parte de la noche despiertos, estaban allí cuidándolas a las ovejas. Entonces, aquí hay que esto a mí me parece maravilloso, cómo Jesús se presenta. Se presenta como el gran pastor. Otro texto bíblico dice: ¿qué pastor deja a las 99 ovejas y va a buscar a su oveja perdida? Uno diría, pero si tenés 99, ¿qué te hace perder una oveja? Estos pastores no perdían ni una oveja. Las ovejas hasta los conocían al pastor. Y también Jesús habla de eso. Dice Jesús: las ovejas conocen a su pastor, escuchan su voz y los reconocen. Jesús, en vez de presentarse como alguien importante, que lo es totalmente, Él no se presenta como la persona importante. Él busca la imagen del pastor. Y yo creo que cuando Jesús estaba hablando de que el Hijo de Dios era el pastor, muchos pensaron: un pastor con las ovejas. Y se tiene que haber venido a la cabeza la imagen de esos pastores pobres que tienen mal olor y todo eso. Y Jesús no ensalza, sino que eleva la condición de estos pastores, capaces de entregar la vida por las ovejas. Y dice: yo soy el buen pastor que entrega su vida por sus ovejas. Entonces, en muchas imágenes de Jesús lo vemos con una oveja que ha alzado una oveja. Y para Jesús eso somos sus pequeñas ovejitas, que nos extraviamos, que nos vamos de su lado, que el mundo nos arrastra fuera del rebaño para atraparnos. Por algo, la Biblia dice que el demonio está atento a devorar a aquel que se aleja de Dios, a devorarnos, a meternos en el mundo donde Él quiere que estemos, en el materialismo, lejos de Dios.
que no cumplamos los 10 mandamientos, que nos dejemos guiar por las nuevas normas de conducta que hay ahora, que aceptemos todo lo que ahora se acepta y que está en contra de la ley de Dios, pero que tenemos que aceptarlo porque el mundo lo acepta, porque es normal. Pero no es normal, está en contra de la ley de Dios. Entonces, pensando en estos pastores, miren qué importante que es esta imagen de los pastores escuchando a los santos ángeles, yendo a adorar al pastor más grande del mundo, a Dios hecho hombre, y yendo ahí, ¿a dónde? A un corral. Jesús nació en un corral, no nació en una casa de lujo, no había luz, estaba lleno de animales, José tuvo que limpiar todo, María tuvieron que limpiar todo para que naciera el niño ahí, sacar el orín, el popó que habían hecho los animales, todo, limpiar, empezar a prender pequeñas lámparas con fuego, porque no habían focos, no había electricidad. Así que, ¿qué tenía que hacer José? Prender antorchas para que hubiera luz, limpiar todo. Pero ahí, en ese lugar, nació el Rey de Reyes, nació el Dios hecho hombre. ¿Y a quiénes fueron los ángeles? ¿A quiénes? A los pastores. Les avisaron y ellos fueron. Ellos ni siquiera dudaron. Ellos fueron. Ninguna persona rica se enteró de que Jesús había nacido. Nadie con títulos, ni de renombre, ni nada. Nadie se enteró. Se enteraron los pastores, los humildes, los capaces de entender y captar lo que los ángeles estaban diciendo. Pidámosle a Dios ser esos pastores, tener esa humildad en nuestro corazón, en nuestra mente, para llegar a escucharlo, entender sus palabras. Y si somos parte de esa gente olvidada, ignorada por nuestra fe y nuestra creencia, démosle gracias a Dios. Porque si el mundo no nos tiene en cuenta, quiere decir que Dios es el que nos va a tener en cuenta. Bueno, en este mes tan especial, que es cuando Jesús, recordamos su nacimiento, estamos próximos a su cumpleaños. Bueno, de mi parte, que tengan una hermosa Navidad, que Jesús nazca en el corazón de ustedes. Y pidámosle esa noche ese regalo especial que nos haga personas humildes y llenas de amor, porque eso es lo que vale y eso es lo que importa realmente. Bueno, espero que les guste el video y espero que les gusten las imágenes. Nos vemos. Infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado
apasionado. Con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso, Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte.